¿No? ¿Ya o no? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien y de buenas, dicen? Bueno, vamos a iniciar orando, si me quieren acompañar, de favor. Bendito Padre, queremos agradecerte, Dios eterno, en esta mañana, que nos das la oportunidad de poder venir a escuchar tu palabra, Señor, pero no solamente a eso, sino para que seamos transformados a través de ella. Señor, queremos que quites todo estorbo en este momento de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Muchas veces de lo que vemos, escuchamos también, que pudiera distraernos para que escuchemos lo que traes para nosotros. Sabemos que muchas veces es confrontante, Padre, pero es para que vayamos creciendo en madurez, vayamos siendo más obedientes a ti, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre a través de ella, Señor, de los ejemplos que pueden ser prácticos para nuestra vida y reflexionar, meditar en qué estamos pecando, Señor, contra ti. Todas las implicaciones que trae ese pecado en nuestras vidas, Señor, que también puede afectar muchas veces a, a los cercanos a nosotros o a alguien más. Señor, en nuestra imperfección queremos ser obedientes, Padre, y que sea tu Espíritu el que nos vaya guiando. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a finalizar el día de hoy, si Dios quiere, con este tema de lo que estamos viendo, vicios y virtudes, o los pecados, ¿verdad? Y las virtudes del Señor, hablando en particular del fruto del Espíritu Santo. Algunos frutos de los que hemos estado viendo ahí a través de la palabra. Y recuerda que estábamos tocando este tema que es de la pereza, si recuerda bien, hace 8 días, bueno, los que estuvieron, sino ahorita más o menos recordamos un poquito de lo que era la pereza, que es algo que muchas veces pues es un pecado que no se menciona, ¿verdad? No lo mencionamos normalmente, ya sea por vergüenza, porque o muchas veces ya lo hacemos o normalizamos tanto en nuestras vidas que no nos percatamos, ¿no? Otras ocasiones lo hacemos deliberadamente, esa es la realidad. Entonces, consideremos que nuestro corazón pues es engañoso, ¿no? Y perverso, dice la palabra, más que todas las cosas, y el único que lo conoce perfectamente es el Señor. Pero pues la palabra es la que nos va mostrando esos pecados que muchas veces tenemos y decía, ya los normalizamos en nuestras vidas, y como aparentemente no son tan visibles, tan escandalosos, pues muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Entonces, pues habíamos visto lo que no era la pereza ahí rápidamente. Veíamos que la pereza no era descansar cuando el cuerpo lo necesita, o sea, cuando necesitamos descansar es forzoso. Tenemos ahí, Dios diseñó perfectamente esos horarios, ¿no?, en los cuales tenemos que descansar en la noche. De hecho, los que han trabajado de noche saben que se descompensa muchas veces el organismo, ¿no? Y es complicado, aunque existen ese tipo de trabajos. La pereza no es reconocer los propios límites, ahí se refiere a los límites de uno, ¿no? Hasta dónde uno es capaz de hacer cosas, hasta dónde tenemos un límite, muchas veces bíblicamente también. Los límites sabemos que siempre Dios los ha establecido por alguna razón, ¿no? Porque también el hombre pues se descarrila muchas veces con eso. Entonces, no son los límites. Recordemos que hay momentos en que alguien necesita detenerse por enfermedad, por agotamiento, por duelo, por alguna carga emocional. Todo eso muchas veces necesitamos detenernos, ¿no?, antes de que esa misma enfermedad o algo se vuelva más crónico y tenga que descansar forzosamente, ¿no?, y a lo mejor por más tiempo extenso. La pereza no es esperar el tiempo correcto para actuar. O sea, la diligencia no significa apresurarse, decíamos, en una dirección. O sea, tampoco es dejar pasar muchas cosas, ¿no? Pues luego lo hago, ¿no? O soy demasiado diligente o demasiado prudente. Ahí necesitamos la sabiduría de Dios para buscar ese equilibrio y tomar esa decisión adecuada. La pereza no es hacer las cosas con calma y excelencia, ¿no? O sea,
cuestiones, trabajos, ¿no? Todo, recordemos que todo lo que genera un esfuerzo es trabajo, pues esa es parte de, hasta en física, y ahí no me dejarán mentir los ingenieros, acá el ingeniero, lo que significa parte del esfuerzo del trabajo, ¿no? De hecho hay fórmulas matemáticas, físicas para el trabajo, que es lo que genera, ¿no? Y ese es un esfuerzo, o sea, todo lo que hacemos en casa, en un trabajo, eso es esfuerzo físico, ¿no? Hasta el mental también es un esfuerzo. Entonces, pues vemos que las cosas que se hacen con calma y con excelencia, también no implica pereza, ¿no? Hay cuestiones en que debes de hacerlo pausadamente, ¿no? No debes de hacerlo con rapidez, sino con calma y excelencia. Entonces eso no implica pereza, no es que eres perezoso, no, es que hay cosas que se deben ser muy detalladamente, ¿no? La pereza no es decir no a compromisos innecesarios que también veíamos, ¿no? Muchas veces no es que sea pereza el no asistir, el no hacer ciertas cosas. Hay que evaluar bien eso, y veíamos que es bajo la palabra, ¿no? En los principios que también hay. Y también veíamos que no eran causas físicas, ¿no? La pereza no son causas físicas que ocasionan algún desgano o cansancio. Y veíamos algunas, ¿no? Anemia, hipotiroidismo, fatiga crónica, ¿no? La diabetes, que también es parte de, genera eso, apnea del sueño o la fibromialgia, ¿no? Que también existe esa enfermedad. Y la pereza no es depender de la gracia de Dios, ¿no? También necesitamos depender de la gracia de Dios en muchas cosas, esperar a que el Señor actúe en nuestras vidas. Por eso decíamos, necesitamos mucha sabiduría, la prudencia necesaria para que Dios nos vaya guiando. Entonces, si nos damos cuenta también, la vez pasada, la clase pasada, estábamos viendo el tema pasado, lo que era la prudencia, ¿no? Que incluía sabiduría, discernimiento y la prudencia. Y bueno, una de las partes también que vamos a mencionar un poquito y quiero añadirlo aquí es que si alguien es pobre, no implica en que es perezoso, ¿no? Tampoco. Por supuesto que la pereza, cuando cae alguien en pereza, lo puede conducir a la pobreza, ¿no? Pero no necesariamente cuando vemos a alguien que es pobre, decimos es perezoso, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos para entender realmente ahora lo que es la pereza. Y la definición de pereza secular, pues dice que es negligencia o falta de disposición para el esfuerzo, ¿no? Es la negligencia o falta de disposición para el esfuerzo. Es una breve definición secular, ¿no? Entonces, no hay esa negligencia, esa no nos interesa, no hay esa disposición para nosotros esforzarnos, ¿no? Y ahí aplica, vemos a ese filósofo mexicano de hace muchos años, que decía que quería evitar la fatiga, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de él? Bueno, pues aquí implica eso, esa es la pereza, ahí es donde entra. No quería hacer esfuerzo, porque quería evitar eso, ¿no? La fatiga, y todo esfuerzo implica una fatiga, ¿ok? Entonces, vemos que su tendencia de estas personas, o la parte que son perezosas, es evitar responsabilidades también, ¿no? Hablando secularmente, quieren evitar alguna responsabilidad, cualquiera que sea, porque todo implica un esfuerzo. Vemos normalmente en ocasiones en algún curso de matrimonio como el hombre quiere evitar esa responsabilidad de varón, porque implica un esfuerzo, ¿no? Tanto físico como mental, como espiritual, en muchos aspectos. Entonces prefieren hacerse a un lado y ceden ese liderazgo a la mujer, ¿no? Muchas veces. Entonces eso es lo que vemos, donde puede entrar la pereza en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier momento. Siendo imperfectos, sabemos que somos imperfectos, pero tener siempre en mente y estar atentos en el momento que estemos ahí cayendo. Y ya una definición más bíblica, a través de los versículos de la palabra de Dios, pues la pereza es una actitud interior del corazón. Otra vez vemos como todos esos defectos o pecados, ¿verdad? Vicios que también se le conocen, pues vienen del interior del corazón. Entonces la pereza es una actitud interna del corazón que se manifiesta ya en la negligencia, ¿no? Y la negligencia es el poco interés que tenemos por hacer las cosas, no nos interesa, ¿no? Y la falta de diligencia, que ese es el parte de ser diligentes, estar ahí atentos a lo que se debe de hacer. Entonces da excusas constantes que rechaza y evita el esfuerzo necesario para obedecer.
Entonces esa es parte de un perezoso lo que está haciendo, ¿no? Es su actitud interna del corazón que se manifiesta en la negligencia, ¿no? En la irresponsabilidad, y obvio, pues es la falta de esa responsabilidad, de esa diligencia, y da excusas constantes que rechaza y evita el esfuerzo necesario para obedecer, ¿no? Esa es parte, y a cualquier persona, ¿no? La obediencia, en un trabajo, en la familia, a Dios muchas veces vemos o podemos llegar a ver cómo nuestra pereza, que incluye también ahí esa rebeldía hacia con Dios, el no obedecer su palabra, ¿no? Y pues obviamente servir y administrar bien el tiempo y desarrollar los dones recibidos por Dios en el ámbito de la iglesia, ¿no? Los dones que Dios ya nos dio, esos dones espirituales, también rechazamos, ¿no? No queremos administrar bien nuestro tiempo o el tiempo de Dios que nos ha dado y desarrollar esos dones recibidos por el Señor. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces Eclesiastés, recordemos ahí Salomón que escribió este libro, habla de eso, ¿no? Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿no? Las capacidades que ya el Señor te otorgó, eso es lo que Él nos pide que hagamos referente a eso, ¿no? Entonces, pues debemos de trabajar con diligencia mientras sea posible en esta tierra, ¿no? Lo que nos ha dado el Señor, a eso es a lo que se refiere realmente este versículo. O sea, eso es lo que trata de decir este Salomón, ¿no? O sea, todo lo que viniera en la mano significa lo que estés en capacidad de hacer, ¿no? De acuerdo a nuestras capacidades, nuestras edades, pues es lo que vamos a poder hacer, ¿no? Y entonces eso es parte de. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y eso es lo que normalmente sucede, ¿no? En un trabajo, sobre todo en los trabajos seculares es lo que vemos, bueno, cualquier trabajo en realidad, que muchas veces dentro de la iglesia se elabora también, ¿no? Pastores, ahí, dependiendo del tamaño de la iglesia, pues se cubre y se da esa aportación, ¿no? Ese pago remunerado dentro de la labor. Y que eso es lo que sucede normalmente en los trabajos, que es donde más vemos, ¿no? El que es diligente, el que trabaja, normal, sus horas y todo, el que está atento, el que es responsable, pues siempre llega a tener un puesto más alto, ¿no? Sin embargo, los que no son lo contrario, pues van a estar trabajando para aquella persona. Y ahí es donde los que son negligentes, pues siempre se quejan, ¿no? ¿Por qué él sí? Pues porque es diligente. Durante mucho tiempo lo fue y tuviste la misma oportunidad de hacerlo y ahora te quejas, ¿no? Y pues ahí es donde viene la queja contra el jefe, la envidia, o sea, muchas cosas que involucran esa parte por su pereza, porque decidió pues él no hacerlo, no hacerlo, ¿no? Y eso lo vemos en cualquier trabajo. A mí Dios que me ha dado la oportunidad de estar tanto en la parte de gobierno como ahora en privada, regresar a privada, pues ves que hay todo tipo, ¿no? de personas en ese sentido, ¿no? Que es lo que sucede. Entonces es parte de eso. Y ahí vemos cómo Proverbios pues da ese principio y da toda la razón, ¿no? Romanos 12:11 dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿no? Otra vez el trabajo ahora en el ambiente espiritual, en el aspecto espiritual, en el contexto, como también Dios demanda el que estemos fervientes, dice, en ese espiritualmente, ¿no? Laborando. O sea, todo lo que vale la pena hacer en la vida cristiana tiene valor suficiente para que se haga con entusiasmo y esmero, ¿no? Eso es lo que debemos de tener en mente. Cualquier cosa que hagamos para el Señor, ¿no? Tenemos que hacerlo. Por eso vemos que la pereza y la indiferencia no solo obstaculizan el mal, ¿no? Sino que también permite prosperar el mal, ¿no? Que hay muchas veces. Entonces eso es parte de que tenemos que ver en nuestro ámbito espiritual, qué tanto estamos siendo perezosos en lo espiritual. Entonces, eso es como la definición de
de lo que es la pereza bíblicamente, ¿no? Y vemos a través de Proverbios, desde donde más viene, muchos versículos a través de ellos, de lo que hace el perezoso, deja de hacer el perezoso, ¿no? Y siempre la comparación con el que es diligente. Así que lo que sí, vamos a ver lo que sí es la pereza ya, como tal ese pecado que puede haber en nuestras vidas, ¿no? O sea, bíblicamente la pereza, como veíamos, no es, es una actitud en el interior de nuestro corazón que se manifiesta en negligencia, falta de diligencia, las excusas constantes y el descuido de las responsabilidades que Dios nos ha dado y ha puesto delante de las personas, ¿no? Entonces, si vemos cómo dejamos de hacer lo que Dios ha dispuesto, pues vamos a afectar no solamente nuestra vida, ¿no?, sino la vida también de los demás por esa pereza, ¿no? Y constantemente lo podemos estar viendo en nuestras vidas. Así que no se trata solo de no trabajar, sino de resistirse al esfuerzo necesario para obedecer. O sea, no solamente es no trabajar, sino resistirse a ese esfuerzo necesario. Y otra vez, toda actividad que hagamos en nuestra vida implica un esfuerzo. El pararme yo temprano para tener mi momento de oración es un esfuerzo, ¿no? Me cuesta trabajo, porque quisiera pasarme mejor una media hora, si es que tomo media hora, 15 minutos, más dormido, ¿no? Entonces es un esfuerzo que tengo yo que realizar. La lectura de la palabra es lo mismo. Es un esfuerzo que tengo que realizar. Aunque Dios me da esas capacidades, pone el querer como el hacer, pero en la lucha entre lo carnal con lo espiritual, pues es ese esfuerzo que se está generando en ese momento. Entonces, punto 1, de lo que sí es la pereza, pues ya lo hemos repetido, la pereza es negligencia ante el deber. O sea, el perezoso sabe que hay responsabilidades que cumplir, pero las posterga o las descuida, ¿no? Y eso es en todos aspectos, desde lo espiritual, como veíamos, hasta la parte secular. En lo espiritual, pues muchas veces vemos que dejamos de obedecer la palabra de Dios, ¿no?, porque implica un esfuerzo. Nos manda el Señor, por ejemplo, dice ahí en la palabra, poner cuchillo a tu garganta, ¿no? En ese sentido, en el contexto de que debemos de guardar nuestra boca, ¿no?, para no ser glotones, y no queremos hacerlo, ¿no?, porque cuesta un trabajo, ese dominio propio. Entonces preferimos seguir pues comiendo de más, ¿no? Así es bien rico. Además me pongo bíblicamente, ¿no? Todo lo que hago lo hago para el Señor, entonces por eso pues le empaco más. O sea, vemos cómo nuestra mente perversa llega a hacer eso, ¿no? O hacemos otro tipo de justificaciones. Entonces la mano del diligente ya veíamos que empobrece, así la mano del diligente se enriquece, ¿no? En Proverbios 10:4, que eso es lo mismo. La mano del diligente, del negligente empobrece. Ahí sí entra aparte, ¿no? Alguien que es perezoso y no cumple con su labor, pues lo puede llevar a esa pobreza, eso es un hecho, lo lleva a la pobreza. Y alguien que no, aquí enriquecerse no se refiere a que todos los que estamos trabajando vamos a ser ricos, ¿verdad? Vamos a tener cantidades de dinero, sino a que vamos a tener lo necesario para sustentar nuestra vida a través del trabajo que nos está dando Dios. ¿Ok? Recuerden que todo, dice ahí igual en Timoteo, hablando de las riquezas, todos podemos decir que somos ricos porque tenemos capacidades en ese sentido. Si yo tengo dónde dormir, qué comer, qué vestir, pues ya soy una persona rica. Alguien que es pobre es el que no tiene dónde dormir, el que no tiene qué comer, que se levanta y dice, ¿y ahora qué voy a comer porque no tengo dinero? Es una persona pobre. Pero si los demás tenemos dónde dormir, dónde comer, qué vestir, pues somos ricos, ¿no? Entonces a eso se refiere con enriquecerse. Y bueno, una aplicación práctica, por ejemplo, para este punto en donde vemos lo que sí es la negligencia y cómo muchas veces podemos evitarlo, es revisar qué tareas se han dejado pendientes, ¿verdad?, por descuido, y comenzamos muchas veces con pasos concretos lo que vamos a hacer en ella.
aunque sean pequeños, pero primero hay que revisar qué hemos dejado de hacer por descuido, por negligentes, ¿no? Por perezosos. Esa es la realidad, que hemos dejado de hacer. Muchas veces hasta un trámite tardamos años, ¿verdad?, en no hacerlo. Y a lo mejor es algo sencillo, pero me da pereza, es que tengo que ir a tal institución del gobierno a hacerlo, y como me tratan mal y como son, siempre andan con la sonrisa ahí, la mayoría de ellos, pues no quiero ni pelearme ni enojarme, entonces mejor lo dejo para después, ¿no? Para cuando tenga ganas. Entonces de ahí ya es pereza, y vemos cómo nos empezamos a justificar, ¿no? Lo que dice Proverbios, hay excusas constantes. Y eso es algo sencillo, que es lo que hemos dejado de hacer con el Señor. Qué pecado muchas veces por presa queremos seguir teniendo en nuestra vida, ¿no? Ya habíamos hablado del enojo, ¿no? La ira ahí. No, pues ahorita no, prefiero seguir con mi pecado, ¿no? Es que ese esfuerzo, tengo que esforzarme, tengo que leer la palabra, tengo que confesarlo delante de Dios, tengo que pedir a lo mejor una disculpa, o sea, todo eso genera un esfuerzo, ¿no? Entonces no queremos hacerlo. Entonces vemos cómo la pereza sí llega hasta esos puntos. Ahí es donde cada uno debe de reflexionar exactamente en la negligencia, hasta dónde he dejado de hacer cosas, ¿no? Y sobre todo va a implicar para el Señor, ¿no? Para Dios, porque eso es un testimonio que estamos dando. Punto 2, la pereza es vivir de excusas, que es lo que ahorita mencionaba, ¿no? La Biblia presenta al perezoso como alguien que encuentra razones para no actuar, aun cuando debe de hacerlo. Dice Proverbios 22:13, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Proverbios 22, versículo 13, por favor. Dice el perezoso, el lejón está fuera, se he puesto en la calle. Bueno, ahí gracias, hermana, ahí es una exageración, es una excusa, ¿no? En el cual está poniendo, dice, pues no salgo porque ahí está el león, y pues sabemos lo que implica esa fiereza del león. Pues no, si salgo pues me va a matar, ¿no? Entonces pues mejor evito hacer eso. Entonces da una excusa que no es razonable, ¿no? Para cualquiera de nosotros, no es razonable. Entonces es como decir, no salgo a trabajar porque la ciudad es muy insegura, ¿no? Entonces, ¿qué tal si me asaltan?, ¿no? O qué tal si sufro un accidente, ¿no? Entonces empiezas a tener esa excusa por esa pereza, ¿no? Y podemos tener en nuestra mente muchas excusas. Recordando la parábola de los talentos, ¿verdad? Ahí en Mateo 25, perdón, del 24 al 30, hablando de esos talentos que les dejó a varios de sus siervos esta persona, este rey, su amo de ellos, y cómo unos invirtieron esos talentos, y uno de ellos dijo, pues no lo voy a hacer, ¿no? Porque sé que él es pues duro, ¿no? Él recoge sin sembrar, y bueno, ahí da toda su justificación. Y ya cuando llega a su amo le dice que por qué no hiciste, ¿no? Dice, si sabes que soy así, ¿por qué no lo hiciste?, ¿no? Entonces ahí es donde vemos parte de su diligencia, y pone excusas uno, ¿no? Entonces constantemente podemos hacerlo en nuestro trabajo, en el trabajo que tenemos en el ámbito de nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues prácticamente podemos identificar las frases que se usan para justificar nuestra inacción, ¿no? Nuestra pereza. Ahí es donde nosotros debemos de reflexionar, meditar en qué estoy dejando de hacer, ¿no? Y siempre justificando cómo después lo voy a hacer, según, pero no termino haciéndolo. Y esto tenemos que reemplazarlo por esa obediencia responsable, ¿no? Pedirle sí a Dios que nos dé esa capacidad, que aunque ya nos ha dado todo, pues pedirles ayuda, reconociendo nuestro pecado, ¿no? De lo que he dejado de hacer, que quite de mí esas excusas, y yo reflexionar y meditar y aceptar que estoy poniendo muchas excusas en mi vida, ¿no? Aunque veíamos, no implica que no esté trabajando, sino que esté dejando de hacer cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas veces en trabajos X o oficios, un ejemplo, yo llevo mi auto a reparar, ¿no? Y digo, está sonando esto, ¿no? Y a lo mejor es una llanta.
Y ya, agarra a la persona y la revisa y ya quedó. Y regreso al día siguiente porque estaba fallando la otra. Me ha pasado, ¿no? Y se lo llevo, oye, es que ahora falla esta. Ah, sí, ayer lo vi, pero pues como tú me trajiste nada más para esta, pues yo no te dije nada. O sea, y era trabajo para él, para decirme, oye, está fallando la otra, ¿quieres que te la repare y esto? Pues obviamente iba a traer un costo. Pero pues no quiso hacerlo, porque pues como yo no le dije, ahí vemos la pereza, ¿no? Porque ni siquiera me lo iba a hacer gratis. Entonces vemos una justificación que se está dando en ese momento. Ah, pues como tú no me dijiste, pues yo no lo voy a hacer. Otro ejemplo práctico también es, en un primer trabajo que tuve, había personas que decían, oye, te van a mandar un curso, ¿no? Y cursos que costaban dinero. No, yo no quiero ir porque me van a poner a hacer más cosas. Esa era su manera de pensar. Pero pues es un beneficio para ti, vas a aprender y quizás puedas, si no es aquí pedir un aumento, pues te puedes ir a otro lado, ¿no? No, aquí estoy bien cómodo, así yo con lo que tengo. Entonces vemos parte de esa pereza, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? O algún estudiante, ¿no? Pues con que saque 6, ya la hice, ¿no? Y yo veía muchos amigos que se esforzaban por el 6 y así se quedaban, ¿no? Y es parte de la pereza, ¿no? O sea, no querían esforzarse más porque requería más tiempo de estudio, más tiempo de dejar cosas que hacer de diversión y pues es lo que hacían. Entonces, eso quizás lo hemos vivido y a lo mejor algunas otras cosas, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Y eso cubre cualquier cosa, ¿no? Cuando servimos al Señor aquí en la iglesia también puede ser, ¿dónde estamos siendo perezosos? Es que a mí nada más me dijeron que hiciera esto. Ah, pero ves que se estaba cayendo esto. Sí, pero a mí me dijeron que estoy haciendo eso. Y ya no me corresponde, ¿no? Yo no soy el pastor. Ahí está el pastor, hay que lo haga. ¿No? Entonces sí hay una responsabilidad del otro lado, pero hasta donde tú puedes participar, ¿no? Darlo. Que eso es lo que normalmente se hace en muchos trabajos, ¿eh? Siempre es que yo no soy responsable de esto. Bueno, pero trabajas en equipo y yo soy el responsable y nada más es cosa que me avisaras, ¿no? Que me dijeras y ya yo lo sé. Entonces, eso sucede constantemente. O la otra es, pues es que a mí no me pagan lo que a ti te pagan. Entonces, pues ¿para qué lo hago, no? Vemos cómo es ese negligente que está trabajando para el diligente, ¿no? Lo que dice Proverbios. Otro punto es la pereza, perdón, es desperdiciar oportunidades y recursos. O sea, Dios nos da un tiempo, nos da tiempo, nos da capacidades, relaciones y oportunidades para administrarlas fielmente. O sea, Dios es lo que nos está dando. No podemos decir que Dios no nos da eso. Si nos da ese tiempo, esas capacidades y relaciones y oportunidades para hacerlo, ¿no? Cualquier cosa. No podemos quejarnos del Señor. Dice Proverbios 24, 30 al 34, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Proverbios capítulo 24, del versículo 30 al 34. Gracias, hermano. Entonces vemos cómo aquí el Padre está enseñando a su hijo, si vemos en el contexto de estos versículos anteriores, lo que debe de hacer, ¿no? Dice, yo vi a ese perezoso, lo que ocasionó, ¿no? Siendo su propio terreno cosecha, ¿qué es lo que hizo?
por la pereza no quiso quitar, no puso realmente sus cercas que protegían a esa siembra. ¿Y qué es lo que lo lleva a esa pobreza, no? Pues ese hombre perezoso. Es una enseñanza que muchas veces damos también a nuestros hijos, ¿no? Más cuando venimos de una cultura, a lo mejor enseñanza de nuestra familia, que nos enseñan a laborar, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, implica un esfuerzo. Cuando los hijos ya no quieren estudiar, ¿no? O no queremos estudiar, ya queremos otra cosa. Yo recuerdo que mi mamá decía, pues aunque sea de obrero te vas, ¿no? Sin ofender, ¿no? Pero decía, pues para que te vayas, para que veas el esfuerzo que hay, lo que te cuesta trabajo. Y pues uno de joven, pues, yo siempre, toda la vida uno quiere ganar dinero sin el mayor esfuerzo, ¿no? Esa es una cultura que hay. Sí quiero ganar tanto, pero sin esforzarme. Por eso vemos ahora en la actualidad todo ese negocio de las apuestas, ¿no? El trabajo, hace poco platicaba con un compañero, decía, aquí trabajaba una persona en el cual le gustaban las apuestas y le iba bien, dice, ya hasta se compró su departamento y todo. Entonces, bueno, ahí entra otro aspecto, ¿no? La envidia. Y dice, y una vez nosotros participamos, por siempre ganaba, dice, y apostamos 5,000 pesos él y yo, y perdimos. Pues la avaricia, ¿no? Pero a lo que voy es, todos quieren o queremos en algún momento de la vida ganar dinero sin el mayor esfuerzo. Buscamos un trabajo que nos guste sin que nos esforcemos tanto. O sea, ni siquiera pensarle, ¿no? Y eso es donde nosotros debemos de ver si nuestra vida está enfocada hacia eso. La enseñanza del menor esfuerzo, se dice. No esforzarme a trabajar, porque eso es lo que implica, ¿no? Entonces, vemos eso en la actualidad, que muchos buscan el menor esfuerzo, ¿no? En los trabajos normalmente muchos se quejan de los jóvenes de ahora, que dicen, ¿qué me vas a ofrecer, no? Aunque ya hayan tenido una carrera, hayan estudiado, no, pues esto y esto, no, no me conviene. Yo necesito mis días de vacaciones, mis días de descanso, y ahora con lo del mundial, pues dicen, mi tiempo de ¿qué? De hidratación, ¿no? Ahora ya le van a incluir, mi tiempo de hidratación. Entonces, eso es lo que buscan. Conocí a un joven igual en el trabajo que dijo, yo me voy a ir para la siguiente semana a Europa. Oye, pero tienes este compromiso, no nos avisaste antes. Pues yo ya compré mis boletos, está bien, pero no nos avisaste. Pues yo renuncio y nos vemos. No hizo un esfuerzo, no implicó muchas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los jóvenes de ahora, eso es lo que quieren, buscar ganar más, digo no todos, pero hay algunos sin un esfuerzo que están trabajo, que implica, ¿no? Por eso vemos que se generan perezosos muchas veces hasta en el gobierno, ¿no? Hay un autor, se llama Tim Keller, que tiene un libro de todo lo que se dice la teología del trabajo, del esfuerzo del trabajo, que habla referente a eso, ¿no? Como la pereza de cuestiones sociales, muchas veces que dan dinero, genera perezosos, ¿no? Y lo único que hacen es pues, estirar la mano. Es un pecado, por eso decimos que no se habla, y muchas veces, como ya no en todos lugares, pero está autorizado por el gobierno, pues ya nada más tiramos la mano, ¿no? Ahora no digo que el gobierno no deba de dar, o la misma iglesia, a quien lo necesita, no necesariamente eso, y es lo que vamos a ver ahorita en algunas otras aplicaciones prácticas. Entonces la pereza es desperdiciar esas oportunidades y recursos, o sea, a todos Dios nos da el tiempo, las fuerzas, ¿no? En algún momento de nuestra vida lo tenemos que cubrir para generar, ¿no? Ese trabajo, y ese trabajo nos da ese alimento, y muchas veces lo desperdiciamos, ¿no? En cualquier etapa de nuestra vida podemos hacerlo, ¿no? Desperdiciarlo. Dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿no? Aquí hablando en el sentido espiritual que habla Efesios, ¿no? Pero vemos ahí un principio igual que puede aplicar para el trabajo del esfuerzo, ¿no? Pero en el sentido espiritual vemos también cómo el Señor ahí nos manda, ¿no? Que andemos con esa
precisión, siendo minuciosos, con tener un cuidado, ¿no? En vivir con una moral y con sabiduría en cuanto a las cuestiones del Señor, sus principios, no como necios, no rechazando muchas veces también por esa pereza que hay en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos también en este punto de no desperdiciar esas oportunidades que ya Dios nos dio? Pues evaluar si estamos descuidando áreas como la familia, en el trabajo, en el estudio, ¿no? Si son estudiantes o en el estudio bíblico, también todos estudiamos la palabra de Dios. En el ministerio o en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Dónde no estamos poniendo atención constante en eso? Porque veíamos en la familia también, ¿no? Vemos que es parte de la pereza. Y muchas veces nos justificamos, es que es la cultura mexicana, ¿no? Sí hemos escuchado, es que así es el mexicano. Es muy ingenioso y busca hacer algo para no trabajar. Y ya lo adoptamos y es parte de nosotros. Y veíamos desde la primera lección, clase de la parte de la ética, ¿qué es eso, no? Es reflexionar, meditar que toda la parte cultural, un hijo de Dios, en cualquier parte del mundo va en contra de la cultura, de lo que hay culturalmente en ese país. Más si va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y decíamos, no es pelear, sino es nosotros dejar de hacer, no participar de esas cosas, ¿no? Y poníamos el ejemplo de otros países, los japoneses, por ejemplo, ellos tienen una cultura laboral. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, eso es lo que decía un maestro. En Japón trabajan nada más 8 horas diarias, porque las primeras 4 son para producir para la empresa y las otras 4 eran para producir para ellos, para su paga. Y no tenían que trabajar más, pero tenían que aprovechar esas 8 horas trabajando, ¿no? Y aún así muchas veces les dan tiempos, espacios para hidratarse, ¿no? Tiempos, espacios para que ellos se distraigan, ¿no? Pues es parte, pero es cultural. Vemos la pereza, por ejemplo, en Japón dicen, allá lo que hacen ellos culturalmente es, todo tienen que tener limpio porque ya es algo cultural. Los niños desde la primaria, kinder, los enseñan, tienes que recoger, tienes que tener ordenado y eso es cultural. Aquí en México salimos y cuántas basura no hay, ¿no? Porque ya es cultural. Pero es pereza porque nadie quiere guardar su basura en algo tan sencillo y trivial y llevársela a su casa. Lo tiramos, ¿no? Ay, se me cayó, ¿no? Bueno, llevo prisa. Para eso está el de la basura, ¿no? O sea, vemos parte, dónde involucra toda la pereza y dónde nos va a afectar en ese sentido, ¿no? Imagínense en lo espiritual. Yo como padre de familia que tenga pereza de leer la palabra, de estar en un devocional o algo, pues va a afectar a mi familia. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde debemos de ver todos. Una madre con los hijos cuando queda en casa, ese cuidado también, ¿no? Ese esfuerzo que ellas hacen en todo. Entonces hasta ese grado puede llegar y afectar nuestra cuestión relacional con Dios. Entonces ahí vemos que no hay que desperdiciar esas oportunidades, no debemos descuidar esa parte de la familia, el trabajo, el estudio, el ministerio, la vida espiritual, por esa falta de atención constante, ¿no? Otro punto es, la pereza es desear sin actuar, ¿no? Eso es lo que sí es la pereza, el que yo deseo sin hacer, sin tener un trabajo, que eso es lo que hemos estado tocando, ¿no? El perezoso puede tener metas, o sea, puede desear algo, sueños o deseos correctos, pero no desarrolla una disciplina para alcanzarlos, por la propia pereza. Proverbios 14:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, sí, hermana.
Exacto. Sí, eso es lo que muchas veces hace, ¿no? Pero aquí vemos dos aspectos, ¿no? En el ámbito como hijos de Dios, bueno, ahora pues ya entendemos eso, ¿no? El pecado que incluye esa parte de la pereza y que ya no tenemos esa justificación. En el ámbito secular, los que no son creyentes, pues lo van a seguir haciendo. Sabemos que hay otros, por gracia de Dios, esa gracia común, traen esa cultura, ¿no? De seguir trabajando. Por eso vemos que hasta en el ámbito laboral, que es más secular, pues también es mal visto, ¿no? No lo ven como un pecado, pero sí como algo, un daño para la sociedad. Y efectivamente son las excusas de que hablan, ¿no? De león. Pues es que no estoy motivado, ¿no? O sea, hay tantas excusas en nuestra vida que podemos hacer para dejar de hacer. Que ese es parte de este punto, ¿no? El desear sin actuar, porque todos deseamos, ¿no? Todos queremos tener, todos queremos disfrutar de cosas materiales que Dios nos ha dado, que tampoco es malo, ¿no? Pero muchos de esas perezas, pues es dejar de hacerlo, ¿no? No estoy motivado por algo, ¿no? Que es otra de las excusas que normalmente se escuchan, ¿no? Entonces, pues hay que convertir esos buenos deseos en acciones específicas, ¿no? Orar, planificar, levantarse de temprano, ¿no? Son cosas básicas que a lo mejor sabemos, pero no las llevamos a cabo, otra vez por esa pereza, ¿no? Terminar tareas, ¿no? Muchas veces rendir cuentas en algún momento. O sea, todo eso implica ese esfuerzo. 5, la pereza es desorden en la vida diaria, ¿no? Cuando la persona no administra bien su tiempo ni sus responsabilidades, termina afectando su carácter y a quienes lo rodean. Entonces, cuando una persona no administra bien su tiempo ni sus responsabilidades, termina afectando su carácter, se volviéndose perezoso, y también a quienes rodean, ¿no? Todos los que los rodean. En el Antiguo Testamento vemos ahí en Eclesiastés 10:18, dice, por la pereza se cae la techedumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa, ¿no? Aquí lo que Salomón quiere explicar, hablando de un líder, de algún rey, es que muchas veces por esa flojera que tienen, o esa incapacidad muchas veces que también tienen aquellas personas que tienen un liderazgo, pues puede llevarlos, obviamente, a esa pereza, ¿no? Habla de un monarca indolente, pero la indolencia también se refiere a la pereza. No le interesa, no quiere hacer lo suficiente para que ya sea su pueblo o su familia, muchas veces o en su trabajo, pues obviamente continúe siéndolo, ¿no? Y vemos cómo muchas veces por líderes, en cualquier aspecto, hablando en general, cuando hay esa pereza, pues deja de funcionar muchas cosas, ¿no? Empresas pues se llegan a caer, ¿no? Se derrumban, ¿no? Porque lo desean, porque tienen esa pereza. Hace años también yo fui a un curso en el cual nos enseñaban, dice, en México otra vez, hay empresas ricas, familias ricas y empresas pobres. Porque los dueños generan esa empresa, sacan dinero, lo obtienen y se lo dan a la familia. Y la familia perezosa no trabaja en esa empresa. Entonces, ese indolente, que es lo que aplica este proverbio de Eclesiastés 10, es indolente. No le preocupa el personal que tiene, la gente que está trabajando. Sino ahí vemos que aunque él trabaje, hay una pereza porque no, una falta de responsabilidad que incluye esa pereza porque no pone a su familia a trabajar, sino ellos viven de lo que está generando. Por eso si son familias ricas, empresas pobres. Y al tiempo, esa empresa desaparece, ¿no? Y yo he conocido casos reales de que pasó eso, ¿no? Aunque trabajaban, pues la negligencia, la pereza, hacía que esas familias fueran ricas y ahorita ya han desaparecido. Entonces de eso habla Eclesiastés 10:18, ¿no? Que eso es lo que implica y puede afectar, obviamente, en ese desorden, en la vida diaria que tenemos, a los demás.
Segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Entonces ahí vemos ese principio que dejó Pablo a los tesalonicenses, y ya veíamos que es un aspecto escatológico, ¿no? Decían que ya venía el Señor y pues preferían ellos dejar de trabajar. Y ahí muchas veces esa iglesia, los hermanos que daban y apoyaban a otros, pues también se cansaron de dar, porque veían que exactamente, pues estiraban la mano, ¿no? Entonces vemos cómo en el ámbito eclesial también sucede. Nosotros a nuestros inicios aquí en la iglesia, algún hermano nos llamó y dijo: es que ando en una necesidad, ¿no? Y nos dijo, le creímos y le dimos 500 pesos, ¿no? Nuestra novatada, dicen, ¿no? El pastor y mía. Y le dimos 500 pesos. Dice: es que yo fui hace 8 días, ahí estuve atrás. Y yo: no, ¿tú lo viste? No, pues a lo mejor, ¿no? Bien confiados, bien inocentes. No, pues hay que darle al hermano, ¿no? Pues sí, a lo mejor ni hermano era, ya nunca regresó, y si, a lo mejor nunca ni vino. Pero así ha pasado en muchas iglesias, yo he escuchado, ¿no? Que llegan personas y dicen: aquí es donde ayudan a la gente, ¿verdad? Es que necesito tanto. Oye, pero ni miembro eres, ¿no? Y luego se llegan con el hermano de buen corazón, y el hermano de buen corazón: pues sí, es que la palabra dice que hay que ayudarnos, ¿no? Hay que darle al necesitado, y ahí le dan al necesitado. Pero pues a lo mejor es un joven de 20, 30 años que está bien fuerte, puede trabajar, y no tiene esa necesidad, simplemente no ha buscado un trabajo por pereza. Entonces debemos tener mucha sabiduría en nuestras vidas, ¿no? Aún desafortunadamente, espero que en esta iglesia no, con hermanos que pueden ser: oye, tú tienes un trabajo y eso sí, ¿por qué le pides a la hermana para que te dé y le des a tu familia? Si tú estás trabajando, no lo necesitas, no hay una necesidad. Dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo, ¿no? Ay, es que es para mi mamá, ¿no? Porque pues no tiene quien le dé. Pues dice la palabra de Dios que los hijos deben de darle a los padres, deben ser responsables de ellos, y más si son creyentes. Es que la hermana es buena onda y me está dando para que yo le dé. No. O sea, tú debes de decir en tu conciencia: no, hermana, yo tengo un trabajo, yo puedo darle poco, mucho, yo le doy, o hermano, quien sea, ¿no? O pastor, no sé. Pero vemos que muchas veces es la pereza que se tiene ahí, y debemos de tener cuidado, porque estamos entre pecadores ya redimidos, pero estamos. Entonces es ambas partes, que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor nos lleve a nosotros a no ser perezosos en eso, abusivos muchas veces también en ese sentido, ¿no? Y podemos utilizar muchas artimañas. Miren, hermanos, mi computadora ya es de 2010 y ya no sirve el mouse, y pongo mi cara de triste. A ver, el hermano, bueno, hermano, tenga, ya le traje una MacBook, ¿no? No, yo decir: no, hermano, porque estoy trabajando, ¿no? O sea, tengo un trabajo y así no sirve, y ahorita necesito ahorrar, pero yo tengo que pagarme esto, no tú, hermano. Y no estoy rechazándolo, ¿no? No estoy haciéndole un feo. También es una bendición muchas veces recibir algo, pero no lo necesito en ese momento. ¿Sí me explico? No es soberbia ni nada, es ser consciente, porque sé que también me puede llevar a la pereza, a dejar de esforzarme por trabajar a lo mejor un poquito más. Por eso vemos que la pereza es del corazón, otra vez, como todo, del corazón. Y es donde, ahí es mi responsabilidad decirle a mi corazón ante Dios: esto es lo que estoy pensando, ¿no? Entonces sí, quería decirlo, y que espero haber sido cuidadoso con eso, porque muchas veces llega a suceder, intencionalmente o no intencionalmente. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces podemos hacerle más daño a un hermano dándole que no dándole. Por eso necesitamos mucha sabiduría. Mucha sabiduría, y muchas veces hasta consejo. Hermanos, por favor, que sí quería tocarlo, porque sí implica, eso es parte de la pereza, ¿no? Entonces, la pereza es desorden en esa vida diaria, ¿no? Y en esa vida diaria pues vemos todo lo que implica, ¿no?
Entonces, en rutinas sencillas, cumplir compromisos, asumir responsabilidades por lo que corresponde hacer en cada parte de nuestra vida, ¿no? Tenemos que hacerlo. Cuando no lo hacemos, la indisciplina, tanto espiritual como secular, es por pereza, hermanos, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que es por pereza el que no hago ejercicio. Y es algo que el Señor ya me ha dicho a través de varios médicos: tienes que hacer ejercicio. Es por pereza. Es por pereza porque ya me han dicho, ya no tomes coca, ¿no? Porque tienes una disposición genética y ya saliste alto en el azúcar. Pues como no quiero hacer mi agua de sabor, aunque sea sin azúcar, pues es pereza, ¿no? Me cuesta un trabajo. O sea, vemos todo lo que implica muchas veces en nuestra vida. Y eso, a la larga, si yo me enfermo, digo, todos nos enfermamos, pero por una pereza, por dejar de hacer cosas, por negligente, pues voy a afectar a mi familia. Voy a afectar a la iglesia, ¿no? Quizás, en el trabajo. Sabemos cómo es parte de, y no esperarnos, como dice la hermana, a que seamos motivados, ¿no? Yo era de la idea que decían, en otros países, las empresas dicen, debes de cuidarte de tu salud, si tú te cuidas y durante un año estás bien, te vamos a dar un premio. Es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, vean, mi mente dice, no, sí, así le echo más ganas, ¿no? Ya me motivan, ya me cuido. Entonces vemos la pereza, hasta dónde pueda llegar nuestra mente. Entonces son ese desorden en nuestra vida diaria, en esas disciplinas que podemos tener. 6, la pereza espiritual es tibieza y falta de fervor. Ya aquí ya vemos más en específico la pereza espiritual es tibieza y falta de fervor. O sea, la pereza del alma es descuidar la oración, la palabra, el servicio y la obediencia a Dios. Muchas veces decíamos, no solamente es o implica la rebeldía, sino es mi pereza que me puede llevar a esa rebeldía. No quiero hacerlo, no quiero obedecer al Señor porque implica el esforzarme. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos cómo la falta de conocimiento es porque no se estaba dando, ¿no? Los responsables de dar la palabra de Dios no lo estaban haciendo, y por eso el pueblo se perdió. ¿Hasta dónde afectó? Y fue por pereza, ¿no? Vemos en primera de Samuel, un perezoso, ¿no? Con Samuel, que estuvo con Samuel. Este sacerdote, pues era perezoso, ¿no? No predicaba la palabra, y luego sus hijos, ¿qué ocasionó? Entonces vemos hasta dónde puede llegar en ese aspecto que veíamos espiritual. Y no solamente de los líderes, sino responsabilidad de cada uno de nosotros. Por nuestra pereza, a lo mejor no prepararnos, porque Dios nos ha estado preparando, no predicamos el evangelio. Y no solamente es el temor, decimos, es que yo tengo temor de que me rechacen, de no sé qué voy a decir. Dios ya nos está capacitando. O Dios nos ha capacitado, ¿no?, para predicar el evangelio. Pero muchas veces es nuestra pereza de ir, predicar a alguien en algún momento, algún conocido, es pereza, ¿no? Entonces, hasta eso implica parte de la pereza. Entonces, apartar tiempo diario para buscar a Dios, servir con fidelidad y no dejar que la comodidad apague nuestro fervor espiritual, ¿no? Eso es lo que debemos buscar en esa oración con nuestro Dios. Y bueno, ya a través de todo esto, ya finalizando, vemos que hay peligros, ¿no?, de esa pereza, y los hemos tocado, que es pobreza en lo material, que la pobreza va a ocasionar a no tener algo material, ¿no? Ruina espiritual, veíamos ahorita con Oseas, y con eso pues hay muchos, vemos a través de la palabra, como el no predicar, el no estar atentos a nuestras disciplinas espirituales, pues nos lleva a tener una ruina espiritual, ¿no? Por eso luego andamos problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ¿no?, con el vecino, en el trabajo, porque no hay una disciplina espiritual, hermanos. O sea, y no son pruebas de Dios. Dios, como hemos estado estudiando a través de los hermanos que han dado las enseñanzas aquí el domingo,
hay pruebas, hay todo, pero hay que diferenciar entre una prueba y entre algo ocasionado por nuestro pecado, ¿no? En este caso puede ser la pereza. ¿Es prueba de Dios o es por mi pecado que estoy pasando esta situación? No, por pereza, porque no he aplicado mis disciplinas espirituales, que es lo que oramos cada martes en los grupos de oración. Siempre pedimos que oremos por nuestras disciplinas espirituales, porque todos, ¿no?, nos cuesta quizás trabajo, a lo mejor a algunos no, y qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero a lo mejor a algunos sí nos cuesta un trabajo esas disciplinas, ¿no? Entonces oramos para que todos en la iglesia entremos en esa disciplina espiritual, que Dios nos quite esa pereza, esa justificaciones que no van para estar teniendo ese tiempo necesario. Esclavitud y dependencia, ¿no? Veíamos también en Proverbios que alguien puede ser esclavo de otra persona que es diligente, ¿no?, en un sentido negativo. Y también podemos tener oportunidades perdidas, que es lo que veíamos, ¿no? Resumiendo esos puntos que Dios nos ha dado muchas veces para sobresalir en algún trabajo, para tener un buen puesto, ¿no? Y eso pues implica muchas cosas, porque cuando alguien, lo que veíamos, desean cosas, que eso es lo que desea el perezoso y el diligente, pues hay que ver para qué es, ¿no? En un trabajo, cuando alguien quiere tener un buen puesto, no solamente es para tener dinero, o no debería de ser, sino para ayudar a los demás, porque tu trabajo como un líder es sostener a familias. En una casa, tu trabajo como padre, como líder, es sostener a tu familia, no enseñar a tus hijos, porque depende de ti, esa familia en muchos sentidos, en lo laboral, en lo espiritual, en todo. En una iglesia, los pastores, los que estén en líderes, eso es su responsabilidad, ¿no? Dar ese ejemplo en ese sentido, laboral, ¿no?, que implica esa parte. Y ahí es donde uno pues tiene que revisarlo, porque dependen los demás hermanos, ¿no? La iglesia es la responsabilidad. Entonces, en todo ámbito, cualquiera que somos responsables, tenemos ese liderazgo, esa responsabilidad, implica, ¿no?, hacia los demás. Y no dejar de hacerlo por esa pereza, ¿no?, y oportunidades que Dios nos da siempre de hacerlo, para honrarlo y glorificarlo al Señor. Entonces, hermanos, pues ya vimos que para evitar esa pereza, pues es la diligencia que debemos de desarrollar a través de su palabra. Él es el que nos va a dar el querer como el hacer, recordando siempre esos principios, ¿no? Siempre, siempre, por eso es la palabra. Dice Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y eso es a lo que nos lleva al trabajo, ¿no? Siempre estar delante de ellos, ¿no? Hablando en ese sentido, en ese contexto. ¿Ok? Tener una visión eterna. Siempre es importante que lo que estemos haciendo, pues obviamente el Señor es para que lo disfrutemos también con Él esa eternidad, ¿no? No evitar ese pecado. Dice Primera de Corintios, así que Primera de Corintios 15, 58, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hablando nosotros, ¿no? Por eso es importante nuestras disciplinas, porque es ese trabajo que se tiene y no va a ser en vano lo que hagamos para el Señor. Siempre va a haber un esfuerzo, va a haber lo que estemos cosechando, ¿no? Y dependencia del Espíritu Santo. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me dijo diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de la reconstrucción del templo, que hablaba ahí en los profetas,
Y no era exactamente por el esfuerzo de ellos nada más, ¿no? Por sus capacidades que sí Dios les había dado, sino con el Espíritu de Dios. Y esa es la manera en que nosotros vamos a vencerlo. No con lo que ya Dios nos dio, el esfuerzo, capacidades, que lo vamos a utilizar, pero teniendo en cuenta que es con el Espíritu de Dios. Porque ya mora en nosotros el Espíritu del Señor. Ya estamos capacitados, ya solamente es lo que Él ya nos dio, tomarlo y ocuparlo. Y no va a ser nada más por eso que ya Dios me dio, ¿no? Esfuerzo y todo, fuerzas, sino que reconociendo que el Señor nos lo está dando. Para que el Señor siempre nos lleve ese camino en el cual dejemos esa pereza. ¿Ok? ¿O ya les dio flojera? Bueno, hermanos, pues ya terminamos esta parte de la pereza, que el Señor nos haya mostrado a todos. Yo espero que sí nos haya mostrado a todos en dónde estamos siendo perezosos. Si no lo es, qué bueno, gloria a Dios de veras, porque no hay que dudar que hay alguien que sí sea obediente en eso, ¿no? Y siempre ha sido así, el Señor lo ha capacitado. Pero si aún estamos padeciendo de eso, pues veamos hasta dónde estamos y hay que llevar arrepentimiento eso delante del Señor y pedirle, ¿no? Que nos dé esas fuerzas, nos ayude con lo que ya nos ha dado Él, para no afectar a los demás y sobre todo a Él en ese testimonio que vamos a dar constantemente con el Señor. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos darte gracias en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, ver un poco de lo que tú, de cómo ves, Señor, la pereza, la negligencia en nuestras vidas. Quizás puedan ser temas que ya conocíamos, Padre, o a lo mejor son nuevos en nuestra vida, sin importar el tiempo que llevemos, pero pues a ti te ha placido en estos días mostrarnos, Señor, en dónde te estamos fallando principalmente a ti, es donde estamos impidiendo que tu reino pueda seguir creciendo, Padre, o seamos testimonios, Padre, para que tú seas honrado y glorificado y vean las maravillas que has hecho en nuestra vida, Señor, que la has transformado. Y no porque nosotros seamos mejores, lo merezcamos, sino porque pues a ti te plació en esa gracia que has derramado en nosotros, Señor. Señor, si lo hemos hecho, te pedimos que nos perdones por ser perezosos, por no agarrar responsabilidades que nos corresponden, por dejar de hacer, Padre, todo lo que tú nos has demandado. Obedeciéndote primeramente en tu palabra, Señor, que muchas veces es lo que evitamos y nos justificamos, Señor, en que no podemos hacerlo. Pero tú nos has dado el Espíritu, tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva, Señor, a toda verdad, que nos confronta y nos consuela y nos da dirección en nuestras vidas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que de hoy en adelante esté en nuestra mente eso, no para justificarnos, no para lacerarnos, sino para tomar acción en nuestras vidas, de acuerdo a nuestras capacidades, Padre. Tú nos has provisto de todo. Te pedimos todo esto, Señor, porque sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, pues implicó en que nosotros debemos de ser obedientes y dejar todo lo que antes éramos, Señor, cuando no éramos tus hijos. Bendito Dios. Te agradecemos por todo. Amén.